entonces, bueno, el otro día estábamos leyendo, no sé si recuerdan ustedes, hace un par de días estábamos leyendo dentro de nuestra rutina de lectura, estábamos leyendo en capítulo 23 del libro de los Hechos. Leímos unos párrafos ahí, y creo que fue el día viernes que lo pudimos leer. Estábamos leyendo los primeros párrafos del capítulo 23 que nos presentan el momento en el que Pablo es presentado ante el concilio. Ustedes saben que este concilio, que ahora en el libro de los Hechos se llama el concilio, en los evangelios le llamaban el Sanedrín. Es lo mismo. El concilio al que se estaba enfrentando Pablo, pues era el grupo reinante, el grupo gobernante de la élite de los judíos a la que se enfrentó Jesucristo. Entonces, bueno, algunos de ellos habían continuado dentro de sus responsabilidades y sus tareas, sus funciones. Y entonces aquí Pablo en el capítulo 23 dice, mirando fijamente al Sanedrín, al concilio, dice: hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Ahora, es importante que consideremos esto. O sea, Pablo, el ahora Pablo, antes era Saulo. Y era un hombre prominente, era un hombre que tenía una trayectoria de educación, de prestigio, de autoridad dentro del consenso del pueblo judío. O sea, no era un don nadie. Este Saulo de Tarso era un hombre que ejercía autoridad, un hombre que tenía delegación de autoridad, tanta que incluso andaba persiguiendo a los cristianos. Tenía suficiente autoridad como para perseguir a estos nuevos cristianos, a estos que estaban trastornando el mundo, a estos seguidores de Jesucristo. Él, como un hombre apegado a la ley de los judíos, dice, ahorita de lo que estamos leyendo, dice: toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. O sea que durante su tiempo de ser celoso de la ley, el hombre fue íntegro. El hombre no andaba en escándalos, no andaba en problemas, no andaba en pleitos de cantina, no andaba en cosas de esas que a veces la gente se mete muy religiosa, pero que se mete en una cantidad de problemas tremendos. Pues él aquí está dando testimonio ante el Sanedrín, ante el concilio. Dice: yo siempre he vivido de una manera intachable delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Y no solo se estaba refiriendo a ese tiempo de religiosidad en su vida, sino que también está refiriéndose ahora a la posición de promotor del evangelio entre los gentiles. Entonces era un hombre íntegro, o sea, no tenía cola que le pisaran. Y aquí lo está dando como testimonio delante de estas gentes, porque lo llevan ante toda la inquietud de los que estaban acusándole y que le estaban diciendo que era un hombre que provocaba sedición, era un hombre que estaba provocando problemas a la comunidad judía dentro de lo que es el ambiente de aquellos que no aceptaban el mensaje del evangelio. Entonces dice aquí Ananías, el que era el sumo sacerdote, en párrafo 3, dice: ordenó que los que estaban cerca de él le dieran un golpe, le golpearan en la boca. Ahora, ¿cómo se comportan los judiciales? ¿Cómo se comportan? ¿Delicadamente o violentamente? O sea, los que estaban alrededor de Pablo, pues eran gentes que tenían ese fervor por sus autoridades religiosas. Entonces, Pablo está hablando, tratando de llevar un diálogo en paz con la gente que está ahí reunida. Y entonces el sumo sacerdote
que podríamos aquí equipararlo quizás a don cardenal o no sé, al que ustedes quieran, autoridad jerarca religiosa. Y dice, pártele la boca a ese. ¿Y qué creen que hayan hecho aquellos? A ver, don Pablo, a ver, Manacito, no, o sea, una agresión fuerte. Una actitud violenta en contra de este hombre que está tratando de hablar inteligentemente con aquellos que le están usando como pretexto para armar una revuelta, ¿no? Y entonces dice, a ver, denle un llegue ahí en la boca para que se calle. Y entonces dice, pues aquellos le golpearon. Y dice, pero Pablo le dijo, así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. O sea, ciertamente, como hijos de Dios, nosotros necesitamos saber el valor que tenemos. Necesitamos saber la personalidad que tenemos como hijos de Dios y que no somos hijos de Dios, que por ser hijos de Dios no somos de aquellos que se ponen de tapete para que todo el mundo los pise. O sea, ya habíamos leído anteriormente que Pablo, a la hora de que querían hacerle un daño mayor, dijo, a ver, momentito, jóvenes, si soy ciudadano romano, ¿qué les pasa? Y eso ya le había detenido un par de agresiones en lo que hemos estado leyendo. Y entonces, como conocedor de sus derechos, él le dice, sabes, pero ahora en cuanto a Dios, no en cuanto a su ciudadanía, sino en cuanto a Dios, dice, así te va a golpear en la boca Dios mismo. Y le dice, pared blanqueada, ¿no? O sea, le está poniéndose enfrente al tú por tú con alguien en jerarquía que resultó ser el sumo sacerdote. Pero entonces aquí hay una cuestión que tenemos nosotros que aprender de estos párrafos. Dice, tú estás sentado ahí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Y los que estaban ahí le dijeron, estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Y entonces Pablo dice, hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote. O sea, no estaba, caracterizado, no estaba, nadie le dijo, este es el sumo sacerdote, ¿no? Yo no sé si su indumentaria era casual o iba con toda la indumentaria propia del cargo que estaba representando, pero le dice Pablo, pues yo no sabía que eras el sumo sacerdote. Y entonces dice Pablo también, hermanos, yo no sabía que él era sumo sacerdote, pero sé que está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y bueno, a eso iba yo. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora y por los siguientes 6 años, ya sabemos quién nos va a gobernar. Ya sabemos el carácter, la ideología de las personas que van a estar en el gobierno. Y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Ya sabemos qué personas van a gobernar, independientemente de que si votaste o no por ellos. Son personas que van a estar ejerciendo autoridad. Pero aquí hay un principio de Dios que necesitamos nosotros aprender y poner en práctica. Dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, tal vez durante el tiempo de las campañas, durante el tiempo del jaloneo, o sea, pues todos teníamos oportunidad de decir tal o cual cosa con respecto de los candidatos. Pero ahora que sean investidas de autoridad, ahora aplica lo que dice Dios en su palabra, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora no te des permiso de participar en todas estas descalificaciones que son propias de todos aquellos que disienten de las figuras gobernantes. No te des permiso, porque Dios no está contigo cuando haces eso. Pablo aquí lo está reconociendo y dice, ¡ay, chihuahuas! O sea, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Y por eso le hablé de esa manera.
nosotros, como gente de Dios, tenemos que honrar las autoridades. Si bien no quiere decir con esto que las autoridades van a desempeñarse de una manera 100% de acuerdo a nuestra expectativa. O sea, el mayor compromiso que podemos tener ahora como mexicanos es orar por estas autoridades que van a tomar posesión en algunos meses para que puedan cumplir todo aquello que prometieron. O sea, hicieron una cantidad de promesas que ojalá y puedan cumplir. Y esa misma gente que los vitoreó, que los apoyó, que los llevó hasta esa posición de autoridad, que son millones de gentes, estaba yo viendo 30 millones de votos recibió el señor López Obrador. 30 millones de gentes son muchas gentes. Comparado con la población total de nuestra nación, son poquitas, es un 30%. Con ese 30% le fue suficiente para ganar de manera arrolladora en estas elecciones, pero si comparamos 130 millones de habitantes con el 30%, que son 30, o sea, serían 33 millones de gentes, el 30%, o sea, es un porcentaje bajo, realmente hay un 70% distinto que no estuvo apoyando esa candidatura. Sin embargo, los que lo apoyaron, ese 30%, ganaron, porque hubo un tanto por ciento que no votó. Entonces hubo un montón de gente que dejaron libre el camino para los que sí votaron y expresaron su voluntad, y esos fueron el 30% de la población total. Entonces, ok, ya sucedieron las elecciones, gracias a Dios no hubo enfrentamientos ni confrontaciones violentas ni cosas de esas. O sea, todo parece que ahí va tranquilamente. O sea, se ven los indicadores, el peso famoso, ¿no? El valor del peso. Se tenía temor de que a la hora de que subiera otro gobierno o una opción distinta de la que habitualmente se espera, que pensaban que los mercados iban a echar a volar y que iba a haber un grave problema con el tipo de cambio. Todo está tranquilo, hasta está más barato el dólar desde que se anunció el triunfo de este proyecto, ¿no? Entonces, todo va así tranquilo. Nos ha ido bien hasta ahorita. Han pasado apenas una semana. El asunto es que nosotros necesitamos empezar a ponernos las pilas con respecto del nuevo gobierno. O sea, no importa cuál era tu preferencia, ahora México es moreno. Ya. Y eso ya se determinó en las urnas. Entonces tenemos que empezar a vivir como morenos. Me refiero, necesitamos vivir en función del gobierno que tenemos o que vamos a tener próximamente. Tenemos que vivir con esa idea y con la idea de colaborar y contribuir para que nosotros no seamos pretexto de estancamiento, que nosotros nos pongamos flojitos y cooperando con el nuevo gobierno, porque así debe de ser. Mucha gente, en el caso de matrimonios que suceden después de alguna experiencia matrimonial previa, de repente sucede que llegan a un matrimonio personas que tienen un hijo o una hija de un matrimonio anterior, y entonces llegan y cuando empiezan a formar una familia, surge muchas veces en el corazón, sobre todo cuando son jovencitos, surge en el corazón de aquellos hijos, dice, pues ese no es mi papá, ¿por qué lo voy a obedecer? Y sería exactamente lo mismo. O sea, yo no voté por esta opción, ¿por qué lo voy a obedecer? Pues porque tiene que haber un principio de orden en el hogar, tiene que haber un principio de orden en la nación. Entonces, ok, tú no votaste, pero es la autoridad, necesitas honrar esa autoridad. Necesitas darle ese apoyo, ese respaldo, que lo mismo sucede en los matrimonios cuando se casan personas que han tenido hijos anteriormente. Les platicaba yo hace unos días que nos invitaron a la celebración de un matrimonio que cumplió 25 años y que son un matrimonio de personas que traían cada uno sus hijos. El papá traía 4.
en su haber, y la mamá traía 2 hijos en su haber. Entonces, bueno, para suerte de ellos, de todos, no vinieron a vivir los 4 hijos del papá juntos, nada más vinieron 2. Y entonces 2 de la mamá y 2 del papá, de repente ya era un hogar con 4 hijos. Entonces, claro que fue difícil, pero ahorita, a los 25 años de haberse casado estas personas, los propios hijos, tanto los hijos de él como los hijos de ella, pudieron darle gracias a Dios por la vida de los papás y decir, pues estas personas, tanto como papá o como esposo de mi madre, como la esposa de mi padre, o sea, han sido de bendición luego de 25 años de convivir, luego de 25 años de quizás estar forcejeando con el proyecto que sus padres decidieron hacer, y que en un momento dado ellos, pues con toda verdad dirían, pues es que no es mi papá, ¿por qué tiene que determinar él el curso de nuestra vida como familia? No es mi papá, pero es el esposo de tu mamá. O lo mismo con las otras personas, es que no es mi mamá, ¿por qué he de seguirle la jugada a esta señora que no es mi mamá? Pues porque es la esposa de tu papá, nada más por eso. Entonces tiene que haber un principio de orden, y de otra manera pues no estarían celebrando los 25 años, o sea, hubieran algunos de ellos puesto una bomba en el hogar de esa familia y se hubiera reventado y ya, y no había nada que celebrar. Pero qué bueno que Dios pudo lograr en el corazón de todas estas gentes que hubiera algo que celebrar. Y entonces, contentos, muy bien vestidos, con vestidos de gala, pues cada uno de los hijos de este hombre y esta mujer pudieron pasar y dar unas palabras de gratitud a Dios por la vida del que fue papá postizo y de la que fue mamá postiza, y formaron el hogar. ¿Cómo se pudo lograr? Porque tuvieron en cuenta a Dios, y no fue fácil para ellos pues asumir la autoridad que cada uno de ellos representaba, por no haber sido el papá y mamá originales. Pero tomaron en cuenta a Dios y quisieron que Dios fuera el que gobernara. Ahora nosotros, ¿queremos que nos gobierne el partido que ganó o queremos que nos gobierne Dios? Necesitamos confiar en Dios, necesitamos dejar que sea Dios el que gobierne. Y para eso, para que Dios gobierne, tú y yo como hijos e hijas de Dios, necesitamos ponernos flojitos y cooperando. ¿Con quién? Con Dios, siguiendo lo que Dios nos enseña con respecto de nuestras autoridades. Entonces es muy importante que nosotros sigamos lo que Dios nos enseña en su palabra. Ok. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Ahora que ya tenemos otra forma de gobierno. Bueno, una forma de gobierno distinta a la que habíamos tenido. Veníamos de 70 años del gobierno de un partido. Luego tuvimos alternancia por 12 años con una variación del gobierno en México. Luego regresó aquel partido de los 70 años que finalmente acabó por desilusionar a todo mundo. Y bueno, ¿el resultado cuál fue? Pues que todo mundo votó en contra. Entonces, lo que sabía México es que ya no quería más partido oficial, ya no lo quería, y entonces se fue por la opción, se fue por una alternancia muchísimo más marcada que la que habíamos tenido hace un sexenio. Y entonces bueno, el pueblo, la gente, ese 30% determinó otra forma de gobierno para nuestra nación. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra tarea? ¿Cuál va a ser la labor de los hijos e hijas de Dios? Bueno, podemos nosotros darnos cuenta de que tenemos un quehacer. Y ese quehacer nos lo enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, ahorita que regrese David lo pone aquí, si no se pueden asomar ahí en su Biblia. Capítulo 5, en el párrafo 13. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 5, párrafo 13.
¿Qué dice Dios que somos? Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ok, entonces, ¿qué dice Dios que somos? La sal de la tierra. Ok. ¿De qué manera se preservan los alimentos para que no se echen a perder? ¿Saben cómo se compara la palabra de qué es equivalente de que se eche a perder un alimento? ¿Con qué palabra se puede identificar? Corromper. ¿Y corromper a qué le suena? Gobierno corrupto. A corrupción. O sea, ¿qué hace falta para que nosotros podamos frenar la corrupción? Ser la sal. Tenemos que ser sal, ¿sí? O sea, si México se ha dado a conocer, desgraciadamente, a nivel mundial, por ser un país corrupto, ¿qué necesitamos ser los hijos de Dios? Necesitamos ser sal. ¿Qué pasa cuando la sal no funciona? Pues lo dice aquí. Dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, que significa pisada, ¿no? Hollada, pisada. O sea, ya no sirve para nada. Entonces, de repente hay dentro de la alimentación, hay estos productos equivalentes, ¿no? En este caso a la sal, o equivalentes del azúcar, ¿no? No son azúcar, pero endulzan, no son sal, pero salan el alimento, le dan sazón al alimento. Pero muchas veces, bueno, yo alguna vez he preguntado, ¿y esta sal es verdadera o es de Amentis? ¿No? Nosotros, como hijos de Dios, ¿somos sal verdadera o somos sal de Amentis? En realidad estamos sazonando nuestra nación por nuestra presencia, por nuestra oración, por nuestra relación con Dios firme, determinada. ¿O somos sal de Amentis? O ya se nos pasó el efecto, ya no somos lo que deberíamos de ser. Y entonces la nación pues sigue en un proceso de corrupción y de putrefacción. ¿Por qué? Falta sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos esa oportunidad de de detener ese proceso de corrupción en nuestra nación. Nosotros, los hijos de Dios, aunque no seamos partido político, aunque seamos una sociedad que no esté participando de una manera activa en la política, como sociedad podemos parar la corrupción. Si nosotros nos sentamos en la hamaca a esperar que pase el gobierno que no nos gustaba, para ver dentro de 6 años qué nos va a tocar, pues entonces vamos a perder la oportunidad de sazonar, vamos a perder la oportunidad de participar como sociedad en una campaña que podríamos nosotros participar de sazonar nuestra nación. México tiene una gran iglesia. La iglesia cristiana en México es una gran iglesia. No estoy hablando de la iglesia tradicional mexicana, porque la iglesia tradicional mexicana desgraciadamente no atiende estas cosas. Tiene una posición dentro de la sociedad y a eso se reduce, a eso se limita, a cumplir su papel religioso. Bueno, millones y millones de seguidores tiene. Pero la iglesia de los discípulos, la iglesia cristiana en México, tiene un papel especial que desempeñar de aquí para adelante. A lo mejor no se ha puesto las pilas y por eso llegamos a ver de qué manera alcanzó a degradarse
la sociedad en México y toda la corrupción que a todos los niveles ha habido. Corrupción en los trámites burocráticos, corrupción aún en los juegos de fútbol. Es impresionante cómo han tenido que destituir gente, hasta del premio Nobel. O sea, por corrupción. A lo mejor es corrupción sexual, a lo mejor es corrupción financiera, pero en todos lados hemos visto cómo ha habido, oye, que le cancelen a un actor su participación en una serie súper exitosa por corrupción sexual, por corrupción de estarse insinuando con las artistas y pidiendo o exigiendo favores íntimos, y que ahora que salió toda esa campaña de no te dejes y ahora castígalos o exponlos, cantidad de gente que ha salido y que ha estado en boca de todos como perversos, desde productores de Hollywood, actores y todo mundo ahí. Ya ahorita ya como que no se deja nadie, y uno dice, pero ¿por qué dejaron pasar 10 años? ¿Por qué no reclamaron cuando sucedió todo eso? Pues no, porque alguien levantó la voz y dijo, pues yo también, pues yo también, pues yo también, y ya se hizo un coro a voces que ya ahorita ya nos está dejando que sucedan esas cosas. Bueno, nosotros, la iglesia, tenemos que levantar la voz, primero que nada, delante de Dios. Tenemos que orar por nuestra nación, por nuestro gobierno. Yo no sé si en este proceso de campañas y todo eso, te quedaste nada más oyendo y viendo toda la cantidad de información que nos recetaron, ¿no? Así como con embudo, así a través de la televisión y los medios, así como si fuera una duya de esas con las que se ponen los nombres en los pasteles, ¿no? Ahí te va la información política, así, ¿no? Nos embarraron de información política. Unos para bien, otros para mal. Pero si nada más nos quedamos así y no hablamos con Dios al respecto, pues tú podrías decir, es que yo oré por mis candidatos. ¿Y qué pasa? Pues que ahora que ganaron los otros, hubieras aprovechado el tiempo de orar por los candidatos todos. Por eso decíamos, ora, pídele a Dios que te guíe. Ahorita, de aquí para adelante, como iglesia, necesitamos sazonar la nación. Tú quieres una nación, como decían ahora ya el partido de Brasil, creo que iba a ser el partido de Brasil, que fue un poquito antes, dice, ya no va a ser contra México, sino contra Venezuela del Norte, ¿no? Algunos decían, pensando que iba a haber todo ese asunto político y de símil con lo que pasa en Venezuela. No queremos que las cosas que aparentemente se están gestando, se están maquinando en ese comparativo, no queremos nosotros que nuestro México deje de ser México. Queremos que siga siendo México, porque amamos a México. Y queremos que siga siendo un lugar que se pueda visitar. Vi en la mañana una noticia, me gustó mucho. Hay un holandés que está visitando México. Y no sé cuánto tiempo lleva ya recorriendo México y quiere recorrer todo México, quiere escribir un libro. ¿Se acuerdan que hace poquito mataron a un alemán que andaba recorriendo también México en su bicicleta? Bueno, este señor holandés decidió recorrer México, y para recorrer México, ¿qué creen? Se compró un bocho, un Volkswagen. ¿Y saben por qué se lo compró? Según decía él en su entrevista, decía, me compré un bocho porque todos los que había yo entrevistado durante mi recorrido habían dicho que su primer coche había sido un bocho. Digo, mi primer coche fue un bocho. O sea, todo mexicano tuvo alguna vez un bocho. Entonces, dice, pues para identificarme con esta gente, con esta nación, pues un bocho, y ahí anda. Y tiene una gorra que dice, no soy gringo, porque como lo ven güerito y que habla raro, pues todo el mundo piensa que es gringo, y dice, no soy gringo, soy holandés. O sea, ese hombre, necesitamos que nuestro México sea el país amable, visitable,
que ha sido tradicionalmente, que la gente pueda irse a pasear a la sierra o se pueda ir a pasear al cañón ahí del Sumidero, que pueda ir a cualquier lugar, ahí a San Cristóbal de las Casas o a donde quieran pasear con libertad. Que nosotros mismos podamos agarrar nuestro carrito e irnos de paseo por la carretera sin tener miedo de que nos paren los templarios. O sea, el otro día en el chat de mi colonia estaban diciendo, está hablando alguien de los caballeros templarios, no le contesten, y dan el número, ¿no?, del caballero templario en un chat de una colonia. O sea, hay esas cosas. Nosotros queremos que siga así nuestro México, que siga empeorando, que cuando salgas aquí a Calzada de Tlalpan te agarre una mafia y te haga tantas cosas. O sea, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la luz de Dios se manifieste en nuestra tierra. Pero nosotros tenemos un trabajo que hacer. Si nada más dejas que el gobierno resuelva todos los problemas de la nación, no lo vamos a lograr. Y ellos tampoco. No les va a alcanzar el apellido, la tradición política, estudios en Harvard o quién sabe dónde hayan estudiado, porque siempre resulta que todos los presidentes han estudiado en otros lados. ¿Y para qué les ha servido? Para nada. O sea, tristemente para nada, porque el país va de mal en peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad de hacer que nuestra nación sea una mejor tierra, una mejor nación. ¿Y sabes qué? No, tal vez no para nosotros, pero la cantidad de chamacos que vienen después de nosotros. Somos un país en donde la mayoría de la población son jóvenes. Necesitamos nosotros, por supuesto, dejar un mejor país, pero no le confiemos ese asunto a las autoridades ni a los políticos. Es un asunto de la iglesia. Fíjate lo que dice aquí. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. Y el verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué somos? La luz del mundo. O sea, aquí no importa si es morena o es güera. La luz del mundo es la luz del mundo. Y Dios quiere usar la luz para iluminar, para alumbrar. Que la gente que vea tu vida, que la gente que vea mi vida, pueda considerar, oye, esa familia es algo distinta. Esa familia tiene algo diferente. Y eso que es diferente es Cristo. Eso es lo que necesitamos, ser verdadero reflejo de la luz admirable a la que nos trasladó el Señor Jesucristo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Estamos de acuerdo? No se puede. ¿Qué hay ahí arriba? Pues hay un monte. Yo no sé si se acuerdan ustedes, no es una ciudad, pero en el periférico norte, hace años, cuando iba uno hacia Querétaro, antes por donde se cruzan Vallejo y el periférico, o bueno, por ese rumbo, había un castillito, no sé si lo recuerden. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien sabe de lo que les estoy hablando? Había un castillito. No sé, nunca supe de qué era el castillito. Pero se veía a la derecha del periférico, en tu rumbo hacia el norte. ¿Y de qué era el castillito? Pues quién sabe, era de tabiques o de piedra o de quién sabe qué. Era un castillito, estaba muy simpático el castillito. ¿Quién sabe qué era? Pero ahí estaba, porque estaba en lo alto. Y donde quiera que vinieras, se veía el castillito. Es lo que dice aquí. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se ve, gracias, hermano. Se ve de todos lados. De donde sea, se ve. Y sabes una cosa, así es tu vida y así es la mía. De todos lados se ve. A veces uno piensa, no, pues voy a pasar desapercibido. Nadie va a saber que estoy. Pero ¿cómo de que no? Claro que sí, todo el mundo se va a dar cuenta de tu vida y de la mía.
No pasamos desapercibidos. Una cosa te digo, si Jesucristo está en todos lados, porque Dios está en todos lados, Jesucristo está en todos lados, ¿dónde crees que está el cuerpo de Cristo? Nosotros. En todos lados. A donde sea que vayas, hay parte del cuerpo de Cristo que te está viendo. Me encontré al hermano fulanito estando en quién sabe dónde. Y de repente vas a las grutas de Cacahuamilpa o te vas al paseo de la Laguna Perenganita o estás allá en Cancún en un hotel de 18 estrellas. Ahí hay parte del cuerpo de Cristo. Y nada más mira, checando cómo te comportas, checando qué estás tomando, checando con quién estás. No podemos nosotros escondernos. Somos esa ciudad asentada sobre un monte. Todo mundo está pendiente de nuestra vida. En el momento en el que tú quieres chafear, en ese momento Dios te está dando oportunidad de que te arrepientas y no lo hagas. Porque alguien del cuerpo de Cristo te dice, ¿y dónde crees que vi al hermano fulanito? ¿Y dónde crees que vi a la hermana fulanita? Y desgraciadamente todo eso se hace chisme. Alguien decía hace poquito, dice, porque del corazón habla el Facebook. Parafraseando la palabra, ¿no? Del corazón habla el Facebook. En el Facebook te van a ventanear. ¿Y quién crees? Y mira la foto, ahí está. ¿Y dónde que ahora todos somos reporteros? Todos tenemos una cámara, todos. Entonces antes pues nada más los que se dedicaban al asunto, los profesionales, los que tenían su estudio fotográfico, pero hoy en día somos, ¿cuántos millones de habitantes? ¿Cuántos millones de celulares habrá en el mundo? Bueno, pues detrás de cada celular hay un reportero. Detrás de cada celular hay un reportero que te está viendo. El otro día, salí temprano para conseguir unos garrafones. Me hacía falta un par de garrafones. Y entonces iba yo de regreso a mi casa y en el rumbo donde yo vivo hay una calle, la calle principal de la colonia. Es una calle que tiene como 400 topes. Bueno, exageré, 399. Es desde la calzada de la Viga hasta la calzada, la avenida de las Torres, la colonia Prado Churubusco. Hay, pues yo creo que unos 15 topes, así ya, bajita la mano, 15 topes, desde la Viga hasta allá. Entonces, si tú eres una persona que viene circulando desde calzada de la Viga hacia el otro lado, tienes que pasar 15 topes. Ahora, ¿para qué son los topes? Para disminuir la velocidad y en principio para que te pares. Sí. ¿Sí? O sea, porque si disminuyes la velocidad y pasas el tope, pues tu carro también brinca, ¿no? Bueno, entonces, como hay muchas bocacalles, hay muchos topes. Y entonces la idea es que se paren los carros que vienen sobre la avenida para que los que estamos viviendo en las calles secundarias tengamos oportunidad de salir algún día de nuestra calle. Si no hubiera tope, no podríamos salir de nuestra calle, de nuestra cuadra. Entonces, para eso está el tope, para detener ese tránsito. Entonces, pues, venía yo sobre la avenida esta, que se llama Osa Menor. Venía yo hacia la avenida de las Torres. Y es una avenida angosta que tiene espacio para que circulen 4 carros al mismo tiempo. De un lado hay uno parado. Entonces quedan 2, de los 2 carriles del otro lado solo circula uno. Y de los carriles de este lado, cuando hay uno parado comprando sus papitas o lo que sea en la tiendita, pues también nada más queda un puro carril para pasar, uno de ida, uno de regreso. Entonces venía yo detrás de un señor que tenía espíritu de sapo. ¿Por qué digo yo eso? Mi abuelita nos decía, cuando nos sentábamos en la mesa, que si me sentaba yo así, con los brazos abiertos, parecía yo sapo.
porque le quitaba yo el lugar a mis hermanos que estaban junto. Entonces, si ponía yo mis codos así, entonces pues los hacía yo más chiquitos, ¿no? Entonces me dice, parece sapo. Bueno, eso era sabiduría de mi abuela. Entonces había un señor que venía con espíritu de sapo, no dejaba pasar por el segundo carril. Y entonces dije, ahorita, ya venía yo así, después de los 17 topes, ya venía yo un poco inquieto. Y ya iba yo a llegar a mi casa, 2 cuadras estaba mi casa. Y entonces dije, ahorita que pasemos por la boca calle, pues entonces voy a rodear a este señor de espíritu de sapo y me voy a meter en el carril adelante, evitándolo, ¿no? Quitándolo de en medio, porque estaba como isla a media calle. Y así lo hice. O sea, el carro respondió bien, no sé qué, pero ¿qué creen? Que no conté con que apenas empieza la siguiente cuadra, hay una planta, una yuca, que tiene picos para afuera del paño de la banqueta. Y entonces doy el acelerón sin problemas, sin cerrarme al señor o sea, sin problemas con él. Pero por el acelerón y por pegarme tanto a la banqueta, ¿qué creen? Que arranqué mi espejo. El espejo lateral, ¡pah! Así nomás se oyó el catorrazo. Y ya cuando llegué a mi casa, un cacho de tronco encajado así en mi espejo. Bueno, ¿qué tenía yo que hacer eso? Al hacer eso, ¿fui luz o fui tinieblas? ¿Qué creen? Pues tinieblas. El güero tinieblas. O sea, es una tontería lo que les acabo de platicar. Gracias por su paciencia. Pero ¿sabes una cosa? De esas cosas está lleno nuestro día. De esas cosas en donde tienes oportunidad de guardar la paz que se supone que representas, o dejar que el diablo te dé cuerda y te acelere para que seas un peligro al volante. O sea, yo no le eché el coche encima al otro señor. O sea, me apuré para pasar antes que él. Pero forzosamente él se tiene que haber sentido incómodo de la manera como lo rebasé. Yo no sé si se dio cuenta o no de que rompí mi espejo. Yo no sé, pero yo sí me di cuenta. Y crean que me dio un coraje. Casi, así, bueno. Ya le pedí perdón al Señor. Dice, ándale, ¿para qué andas de ronronery? Ándale, síguele. O sea, tu vida y mi vida deben de dar testimonio de la luz admirable, no de las tinieblas. Y son cosas que suceden en cualquier momento. Cuando estás en el súper, cuando estás ante una ventanilla del gobierno, cuando no sé, lo que hagas. Simplemente vas en la calle y te toca manifestación, pues ya te tocó manifestación, ni modo. El pueblo unido jamás será vencido. Entonces, tranquilo. O sea, deja que la paz de Dios gobierne sobre todas estas cosas, porque somos luz del mundo. Y dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice el verso 15, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, así concluye este pensamiento, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Nuestras qué? Buenas obras. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea, el que nosotros hagamos buenas obras, eso le va a dar gloria a Dios. Si nosotros hacemos malas obras, ¿qué creen que va a pasar? Va a traer vergüenza al reino de los cielos. ¿Cristiano? Sí, ¿cómo no? Cuéntame otra. Porque desgraciadamente estamos en vitrina y todo lo que hagamos se va a ver y todo lo que hagamos se va a saber. Si lo sabe Dios, Dios lo sabe, pero Dios no anda de chismoso, pero Satanás sí. Pero Satanás sí, anda de chismoso. Y entonces nos balconea. En todo lo que hagamos mal, vamos a ser balconeados. Seréis balconeados. Primera del chismoso 1:1, ¿no? O sea, no hay de otra. Tenemos nosotros que guardar
nuestra actitud. Dice Efesios 3, capítulo 8, y ya voy a acabar. Y se oyó el clamor en el público, ¿qué dice? Gracias a Dios. No. Efesios 3, en el párrafo 8, fíjese lo que dice aquí. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? Que somos sal y tenemos nosotros una responsabilidad con nuestros nuevos gobernantes. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, es una actitud muy, ¿cómo se llama? Muy humilde, ¿sí? Correcta. Soy el más pequeño de todos los santos. ¿Ustedes saben que por eso se llamaba Pablo? Porque Pablo significa pequeño. ¿Sabían? Bueno, dicho sea de paso. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es una frase impresionante, me encanta. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y aquí iglesia, nosotros somos iglesia, ¿sí? Nosotros somos esa iglesia de los discípulos de la que estamos leyendo. Nosotros somos esa continuidad de la iglesia que se generó desde la cruz del Calvario hasta nuestros días. Dice que sea dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos la tarea de darle a conocer a los demonios la multiforme gracia de Dios. O sea, a ver, ¿cómo lo aterrizamos? Es nuestra responsabilidad darle a conocer a los demonios de corrupción, de fanatismo religioso, de tranza, de infidelidad, de cualquiera de estas cosas que están agobiando a nuestro país, narcotráfico, homicidio. O sea, nuestra responsabilidad como iglesia es darles a conocer la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a expresar? No vamos a poner un anuncio aquí que diga, demonio, principado, potestad, bienvenido. No. Congreso de demonios, no vamos a hacer eso. Conferencia para demonios, no. ¿Cómo se los vamos a dar a conocer? Con nuestra propia vida. Nosotros somos, dice, cartas escritas. Y en esas cartas escritas, que es nuestra vida, ahí se van a poder enterar los demonios y los principados y todas aquellas entidades de maldad que han estado burlándose y destruyendo nuestra nación, de que Jesucristo es el Señor, porque tu vida y la mía dan testimonio. Eso tenemos que hacer nosotros. Entonces, independientemente de nuestras tareas como ciudadanos, que es no dar mordidas, atender las instrucciones de las autoridades. Oye, ¿tienes coche? Lo vas a tener que verificar. A fuerza, si no quieres verificar, vende tu coche. Pero si tienes coche, tienes que verificar. Y aunque sea un engorro, tienes que hacerlo. Tienes casa, tienes que pagar predial. Si no tienes casa, pues pagas renta. O sea, un montón de cosas que hay que hacer como ciudadanos, que a lo mejor no nos da muchas ganas de hacerlo, pero nosotros lo tenemos que hacer gustosamente. Tenemos que dar a conocer la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es la que te permite tener paz en medio de una situación que puede tornarse difícil. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de Cristo a todos los que están cerca de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos días tuvimos la bendición de que pudieron bautizarse algunos de ustedes? Bueno, ¿se acuerdan qué es el bautismo en agua?
¿Se acuerdan que es un testimonio? Un testimonio de su compromiso con Dios. ¿Delante de quién? Delante de Dios, delante de los ángeles, delante de los demonios, delante de la gente que estuvo reunida en ese evento. Es un testimonio que quiere decir, yo soy de Cristo, para que te eduques, demonio. No, pero ¿cómo que de Cristo? Pues si éramos cuates. Éramos, ¿no? Éramos, fuimos, a lo mejor, tal vez no, pero ahora somos de Cristo. Y lo que quieras ver en mí va a ser un reflejo de la gloria de Dios. De eso se trata. Y de ahí para adelante. Entonces, ¿podemos nosotros funcionar con un gobierno moreno? Claro que podemos funcionar. Y vamos a funcionar bien. Y vamos a levantar nuestra nación. Y vamos a dar testimonio. Y vamos a permitir que la gente que nos vea pueda ver a Cristo en nosotros. Y eso va a engrandecer nuestra nación. Amén. Amén. Bueno, pues Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por permitirnos considerar esto. Y sabemos, mi Dios, que aunque haya habido una inversión emotiva de mucho tiempo, de muchos meses previos a la elección, y que muchas veces, Señor, todo eso conlleva una descarga de emociones, a veces a favor, a veces en contra de los resultados. Señor, por tu palabra nos damos cuenta que no vamos a levantar nuestra voz contra los príncipes de nuestra tierra, y que vamos a hacer luz para iluminar a cualquier persona a nuestro alrededor. Y además vamos a dar testimonio, no solamente delante de ti, Señor, delante de tus ángeles, delante de nuestros seres queridos o personas de nuestra sociedad, sino también vamos a dar testimonio delante de Satanás y sus demonios, de que somos una iglesia activa, una iglesia prendida por tu Espíritu, Señor, dispuesta a ganar terreno ante toda inequidad, ante toda situación maligna que se pueda presentar en medio de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por darnos esta convicción y por permitirnos ser estos hijos tuyos en quienes tú tienes contentamiento. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén.